Bueno, ¿cómo andan? La verdad que si algo falta, ¿no? Para hacer un suicidio colectivo es la lluvia y los truenos en un día, en unas semanas, en un tiempo de cuarentena. Así que, bueno, y para terminar de cerrar el cuadro, se viene una linda explicación sobre el movimiento obrero organizado de la década del 30, al tema que les va a cambiar la vida. Bien, qué linda que me quedaron las diapositivas. Cada día hago diapositivas mejor. Cumplí años, así que bueno, se nota que con el correr de los años aprendí a hacer diapositivas. Bueno, mucho de la demora tiene que ver, bueno, sí, con que estas cosas las voy armando sobre la marcha, entonces bueno, lleva su tiempo. Eh, Bien, ahí alguien me preguntó sobre las actividades que hay para hacer. Bueno, la idea sí es que las vayan haciendo, sí, obviamente no es. Por ahora no quiero que me las manden, posiblemente sí en algún momento próximo, ¿sí? Estoy hablando de semanas, menos, ¿sí? Voy a decir, bueno, tal día me lo entregan, bajo tal formato, de tal manera, y bueno, se hará así. Con lo que yo dije las veces anteriores, que en algún momento se va a evaluar presencialmente cuando volvamos. Así que más bien sugiero ir haciendo las cosas bien, ¿sí? Si no, después se va a acumular mucho. Bueno, hay subí dos juegos de diapositivas, uno sobre el movimiento obrero organizado y el otro sobre el eje sociocultural. Con eso estaría cerrado Argentina, pero bueno, yo supongo que esta semana, bueno, esta clase, la que las otras dos, sí, dos o tres más vamos a estar con este tema y después vamos a pasar a América Latina, que ahí le toca más a ustedes, y yo voy a decir cosas muy generales y no va a ser algo tan así, tan explicado, pormenorizado, sino que es más, creo que voy a dar un cuestionario y ustedes lo van a hacer y después de última responderé algunas de las preguntas precisas de que me interesan o que son más difíciles, ¿sí? Bien. Eh, bueno, vamos a trabajar sobre el movimiento obrero organizado, ¿sí? Acá fíjense que seguimos con Argentina, el eje local, seguimos con un periodo de tiempo que es el 30-43, no nos movemos de ahí, ¿sí? Eh, Vamos a hablar entonces de ese movimiento obrero, ¿sí? De un movimiento obrero organizado, ¿sí? El concepto de movimiento obrero es una, digamos, obviamente está vinculado, ¿no? Pero fíjense que hablo movimiento obrero, pero movimiento obrero organizado. Obviamente eso ya me lleva a pensar en cierto tipo de organización o vinculación entre los trabajadores, ¿sí? Eh, Puede ser política, puede ser sindical, ¿sí? Sobre todo obviamente sindical, ¿sí? Por eso digo movimiento obrero organizado, ¿sí? No es que tengo a los trabajadores, tengo a los trabajadores pero que se van organizando, ¿sí? Sindicalmente y en algunos casos políticamente también. Eh, entonces por eso es que hablamos de movimiento obrero organizado, ¿sí? Eh, Esta etapa se caracteriza, ¿sí? Sí, estoy en la positiva 3 y arrancamos ahí. La Argentina, ya estoy parado en el 30, ¿sí? Esos trabajadores asalariados que existían en la Argentina, trabajadores asalariados, ¿sí? Es decir, que viven de un salario. En ese momento, primera cuestión, ¿sí? Antes del 30, Argentina ya tenía sindicatos, no es que no existían sindicatos, ¿se acuerdan que eso... eh, no lo vimos, obviamente. A fines de... No lo vimos. Muy por arriba lo nombramos. ¿Sí? A fines del 1800, fines del 1800 es que se dan las primeras experiencias sindicales en la Argentina. ¿Sí? En muchos casos vinculados a las ideologías que eran inmigrantes, que en Europa sí formaban parte de sindicatos y bueno, llegan acá y comienzan a organizar sindicatos esos inmigrantes. Eh, Muchos con ideas bastante extremas, otros no, pero algunos sí, ¿sí? Eh, y como que, bueno, comienzan a incentivar a que los trabajadores de acá formaran sindicatos, ¿no? Esto hace que, sobre todo, digamos, las élites terratenientes argentinas veían a los inmigrantes los veían como muy peligrosos, ¿sí? Tenían otra mirada de la que tenemos nosotros ahora de los inmigrantes. Bueno, no, perdón. No. No, la última idea no va a generar confusión.
Me refiero a otra mirada en el sentido que no decían, ay, qué bueno el inmigrante europeo, creo que ahora le haríamos lo recibiríamos en E6 al inmigrante europeo que viene a Argentina. Eh, Eso gracias a Sarmiento. Eh, la élite terrateniente de ese momento lo veía a los inmigrantes, sobre todo los que terminaron viniendo a la Argentina, y decían, ay, qué lindo el inmigrante italiano, qué lindo el inmigrante español. Lo vieron que ahora también es como que, bueno, hay como una visión positiva de esos inmigrantes españoles, italianos que vivieron en su momento. Pues, ay, vinieron re pobres y trabajaron un montón. Bueno, en ese momento no se lo veía así la cosa, ¿sí? Se lo veía como justamente los tipos que se los veía como conflictivos, revoltosos, que venían con ideas raras, ¿sí? Onda esto de que los trabajadores se organizaran, ¿sí? Incluso hasta como con cierto, digamos, sí, con cierto rechazo a esos inmigrantes, ¿sí? Sobre todo por las ideas, por ejemplo, venían con esta idea de fundar sindicatos acá en Argentina. Entonces en Argentina había sindicatos, ¿sí? Estoy hablando de fines de 1800. Y se habían difundido ideologías bastante... Uy, se me va a morir el celular. eh, Ideologías bastante revolucionarias como el anarquismo. En Argentina y España, justamente España había sido un foco anarquista muy grande. Claro, después muchos españoles vienen a Argentina y difunden las ideas anarquistas que eran recontra revolucionarias en el sentido, ¿sí? De transformar mucho la situación. ¿Se acuerdan de hablar de no querer Estado? Bueno, una cosa así bastante extrema. Y como en Argentina habían llegado muchos españoles, por ahí llegó el anarquismo. Y Argentina había sido un foco anarquista muy grande, ¿sí? Muy numeroso, muchos trabajadores vinculados a las ideas anarquistas. Eh, entonces, eh, pero no estamos en 1900, 1910, sino que nosotros partimos de 1930, ¿sí? ¿Qué contexto tengo en 1930? Bueno, yo tengo que estaban trabajadores asalariados, ahora sí voy un poquito más a la diapositiva, en un toque me voy a levantar y voy a ir a buscar la batería, porque esto no, lo voy a hacer ahora, ¿sí? Dejo el video corriendo, así lo puedo conectar y seguimos, ¿sí? Yo mientras explico, ¿sí? Los trabajadores asalariados, ¿sí? Fíjense que ustedes tienen trabajadores, se va a mover un poquito la cámara mientras explico, pero bueno, ahí pongo la batería y sigo, ¿sí? Trabajadores asalariados había sindicalizados y no sindicalizados, ¿sí? Eh, es decir, no todos los trabajadores asalariados formaban no todos los trabajadores asalariados formaban parte de sindicatos, no era una obligación, ¿sí? Eh, digamos, bueno, esto digamos, puede pasar también en la actualidad. ¿Sí? Yo tengo todos los trabajadores asalariados de la Argentina, por eso está el cuadrito ahí. Y fíjense que hay una flecha que dice no sindicalizados, es decir, no forma parte de ningún sindicato. Después había otros trabajadores que voluntariamente querían formar parte de sindicatos. ¿Sí? Entonces, yo ya casi estoy parado en el 30. Yo ahí estoy dando ejemplos de sindicatos. ¿Sí? Por un lado tengo los no sindicalizados y por otro lado los sindicalizados, que serían las 4 de color verde. Obviamente los sindicatos, sobre todo en ese momento, comienzan a organizarse por actividad, ¿sí? O por rama. ¿Sí? Entonces, en una determinada actividad, no era por comercio, ¿sí? Era por actividad, ¿sí? Es decir, hay en países que, creo que en Estados Unidos es por actividad, perdón, es por empresa, perdón, por empresa. Todos los trabajadores de tal empresa forman un sindicato. En Argentina no es así, como fíjense que no, en Argentina hasta hoy no es así, era por rama, ¿sí? Es decir, parece complicado, pero doy un ejemplo y sale. Todos los empleados de comercio, ¿sí? No importa en qué comercio vos trabajas, hay un sindicato hoy que es empleados de comercio, ¿sí? Empleado de comercio reúne a los
empleados de comercio a los trabajadores asalariados del comercio, independientemente de que vos trabajes en McDonald's, en Walmart, ¿sí? O en una casa o en Dexter, ¿sí? Ahí es por actividad, empleados de comercio, no es sindicato de trabajadores de McDonald's, ¿sí? Bueno, Argentina más o menos se iban organizando de esa manera, es decir, por rama, ¿sí? Entonces ahí yo doy ejemplo. Unión de Obreros Empleados Municipales, Federación Obrera Marítima. Ese hasta la década del 20 había sido el más importante, el sindicato más importante, porque, bueno, obviamente estaba vinculado a la agroexportación, entonces los trabajadores de marítimos eran muy importantes, pues trasladaban la carga y bueno, y todo eso. Obviamente también de la mano de ese proyecto agroexportador hizo que la Unión Ferroviaria, ¿sí? También fue un sindicato muy importante. Y fíjense, el primero digo sindicato A, sindicato B. ¿Por qué? Porque podía pasar la particularidad que en una actividad existieran, en una misma actividad, empleados de comercio, existieran dos sindicatos, o tres o cuatro, no había límite. ¿Por qué 3 o 4 o 2, 13? Porque ahí sí como que difería la ideología política. Por ejemplo, el sindicato de comercio A era un sindicato más de orientación anarquista y el sindicato de comercio B más de orientación socialista. Me imagino que ustedes ya tienen claro una idea entre socialismo y anarquismo, que no es lo mismo, ¿sí? Entonces hay trabajadores que, bueno, yo soy anarquista, me voy y trabajo en un comercio, me voy para el sindicato anarquista de comercio. Y otros dicen, no, yo anarquismo me parece cualquier cosa esa idea, me voy para el sindicato de comercio de socialista, ¿sí? Por eso es que pongo A y B. Existía que en actividades había más de un sindicato. Y después estaban los sindicatos de otras actividades, como por ejemplo Unión Ferroviaria, Federación Obrera Marítima, empleados municipales, ¿sí? Por eso eran otras actividades. Bien, y además estaban los no sindicalizados, los trabajadores que no querían formar parte de ningún sindicato. En paralelo existía este concepto muy importante, es el de central sindical. La central sindical no es un sindicato, ¿sí? Sino que es una reunión o una agrupación de sindicatos, ¿sí? No funciona, digamos, no es un sindicato. Sindicato es la FOM, sindicato es la Unión Ferroviaria, ¿sí? Sindicato es el empleados de comercio, esos son sindicatos, ¿sí? Estaba la central sindical. ¿Qué eran las centrales sindicales? Las agrupaciones de sindicatos, ¿sí? Entonces, ahora lo que pasa es que como había sindicatos de distintas ideologías, ¿sí? Por ejemplo, anarquistas, sí, bueno, ahora lo digo. Como había sindicatos de distintas ideologías, había distintas centrales sindicales, ¿sí? Entonces, yo tenía el Comité de Unidad Sindical Clasista, era una central, no era un sindicato, era una central sindical de orientación comunista. El comunismo era el partido, ya hemos hablado del comunismo, no voy a explicar la ideología, pero sí que en la Argentina había llegado, fue como que llegó bastante tarde, llegó más o menos en 1920 en la Argentina. Entonces todos los sindicatos que, digamos, que tenían una visión más comunista, ¿sí? Que planteaban las ideas de Marx, van a estar ahí adentro del Comité de Unidad. Por ejemplo, podía ser el sindicato A, por ejemplo, de comercio. El sindicato de comercio A era comunista, formaba parte del Comité de Unidad Sindical Clasista, ¿sí? Otro sindicato de otra actividad que también era comunista va ahí a ese lado, ¿sí? Bien, por otro lado está la COA, ¿sí? Que era más de orientación socialista, estaba bastante vinculada no al Partido Comunista, sino al Partido Socialista, ¿sí? Entonces ahí tenían los sindicatos socialistas. Y después estaba la Unión Sindical Argentina, la USA, ¿sí? Que ahí era la tendencia del lo que se denominó, esta la nombramos el año pasado, pero muy por arriba, sindicalismo revolucionario. El sindicalismo revolucionario en realidad era una idea que se había originado en Europa, en Francia también, y era esta idea que los trabajadores se tenían que organizar más que nada en sindicatos,
y no veía bien esto de que los trabajadores formaran parte, no es que lo rechazaba, pero como que no le daban importancia a que formen parte de partidos políticos. Fíjense, la COA era socialista, el Comité de Unidad era comunista, estaba muy vinculado al PC, el otro estaba muy vinculado al Partido Socialista. El otro decía, mira, el partido político es partido político. ¿Sí? Nosotros tenemos que formar sindicatos. Digamos, eso es lo que tenemos que buscar para los trabajadores, para que los trabajadores estén bien y transformar su realidad de vida por algo mejor. Lo que hay que hacer es formar sindicatos y los trabajadores tienen que formar parte de los sindicatos. ¿Sí? No estaban tan vinculados a fuerzas, a partidos políticos, ¿sí? Eso va a ser sindicalismo revolucionario. La palabra revolucionaria es bastante confusa y porque en realidad no es que tenían una idea así como de fuerte transformación, digamos, nada, ¿sí? Nada. Era más bien sindicalistas, digamos, ¿sí? Pero bueno, se los conoce con nombre de sindicalistas revolucionarios. Y lo último, la FORA, que era la Federación Obrera Regional Argentina, que era de orientación anarquista. Digamos que ahí hay dos líneas bien claras, ¿sí? Ahí tengo las 4 centrales sindicales de la Argentina, ¿sí? Y una las podía como subdividir en 2 grupos, lo que era más partidaria, están fuertemente vinculadas a un partido político, ¿sí? Y las otras 2 que estaban más vinculadas a una posición apartidaria, ¿sí? Como que no estaban vinculadas a ningún partido. La Unión Sindical, ya lo dijimos por qué, porque era sindicalista revolucionaria y todo lo que ellos pensaban, y la fuera porque era anarquista, y acá hay que ir a la clase del año pasado de ideologías, qué querían los anarquistas, ¿sí? Y si estaban de acuerdo con los partidos políticos y el Estado. Bueno, ya dijimos que no, buscaban lo contrario justamente, entonces no tenían un partido político, ¿sí? Esto era un tema, ¿sí? Porque lo bueno es que era ideológicamente muy diverso el movimiento obrero, fíjense, hay de todo, ¿sí? Están los no sindicalizados además, ¿no? Pero dentro de los sindicalizados tenés de todas las ideologías, de todos los colores que vos quieras, digamos. Ahora, desde el punto de vista de la fuerza política, era muy complejo porque los debilitaba mucho el estar tan divididos. Como que hay que tomar una medida, y era nada, se había que tomar, no había acuerdo en tomar una medida, porque tenían ideas muy diferentes. Entonces el movimiento obrero estaba como muy conflictuado hacia adentro, porque tenían visiones muy diferentes. Piensen que hay un anarquista, un comunista, alguien que no quiere partido político, bueno, una mezcla ahí. Entonces, nada, el movimiento obrero estaba como muy dividido en centrales sindicales por todo lo que acabo de decir antes, ¿no? El tema es que en el 30 viene el golpe de Estado, ¿sí? El gobierno de facto, y Uriburu, ahora después vamos a ver, lleva una política bastante dura en relación a los trabajadores, a los sindicatos, y después vamos a precisar bien qué hace, pero tiene una postura como muy fuerte, muy dura en contra de los sindicatos y de los trabajadores. Y bien, encima el movimiento obrero estaba dividido, como que no fue un positivo, y ahí los trabajadores, digamos, de alguna manera reaccionan, ¿sí? ¿En qué sentido reaccionan? Reaccionan en el sentido de decir, bueno, si nosotros en este contexto no nos unimos, la vamos a pasar cada vez peor, ¿sí? Si los trabajadores se van a perder derechos laborales, no vamos a poder hacer ni obviamente ni huelga, ni manifestación de nada, porque no vamos, ni siquiera nos vamos a poder sentar a hablar con los patrones, porque no nos van a dar ni bola, ¿sí? Entonces ahí ellos comienzan a pensar, después esto lo vamos a retomar, pero había mucha legislación laboral que en la Argentina no existía. Estaban las 8 horas, eso se había sancionado a fines del 20 con Irigoyen, ¿sí? Eso existía. Pero bueno, después había una ausencia de legislación en un montón de aspectos, ¿sí? Después vamos a retomar eso. Pero los trabajadores se dan cuenta que con el gobierno no es que no iban a lograr lo que querían, no, ya eso seguro que no. El punto era mantener lo que tenían. Y ahí estaba el tema, de estar tan divididos, era muy difícil mantener legislación que ya tenían, ni pensaban en obtener mejoras, sino más o menos sostener lo que tenían, que con ese gobierno de retorno oligárquico, retorno conservador, no se iba a mantener. Entonces ahí lo que plantean es el tema de la unidad.
Es decir, el movimiento obrero tenía que ir hacia una central sindical. ¿Sí? Hacia una central sindical. Bueno, eso se larga, se intenta, hay negociaciones, pero bueno, también es verdad que había visiones muy diferentes. Piensa un anarquista con un socialista, no tiene mucho que ver. Entonces, bueno, nada, se intenta, digamos, con esta cuestión de que el gobierno de Uriburu tiene una posición muy dura, muy confrontativa, y dice, bueno, si nosotros vamos divididos, estamos muertos. Vamos a tratar de unificarnos frente a este gobierno. Y en parte lo logran, en parte no y en parte sí, porque ellos lanzan, digamos, entre ellos, digamos, se larga la discusión a ver si había posibilidades de una unión para formar una sola central sindical, y de las cuatro hay dos que deciden unificarse, ¿sí? Hay dos que no, la FORA y lo que sería el Comité de Unidad, que era la comunista, quedan afuera, ellos no quieren formar parte de la unidad. Y sí accede, digamos, a cierta negociación la COA y la USA, ¿sí? Y ahí se forma, esto por favor se tienen que aprender el nombre, la CGT, que es la que existe hasta el día de hoy, ¿sí? La Confederación General del Trabajo, que va a ser, repito, no va a ser un sindicato, sino que hasta el día de hoy lo que es la CGT es una central sindical, ¿sí? Adentro de la CGT están los sindicatos, los que quieren formar parte. Después puede haber un sindicato que no quiere formar parte de la CGT porque no está de acuerdo, bla, 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 no forma. Gran parte de los sindicatos actualmente están en la CGT, no todos igual, no todos, pero muchos están, ¿sí? Y en ese momento se funda la CGT. La CGT va a ser la central sindical más importante de la Argentina hasta el día de hoy. Lo decía, hay otra ahora, hay otras, pero la más importante es la CGT y se funda en 1930. Paréntesis porque estamos hablando del movimiento obrero, no de la clase terrateniente o de los sectores dominantes, pero paréntesis, por eso digo que es un paréntesis, pero lo hago para que ya más o menos se vayan ubicando, ¿sí? En las corporaciones que me interesan para quinto y para sexto, ¿sí? Fíjense que ahí ya tenemos las corporaciones bien ya trazadas, ¿no? Porque por un lado, bueno, ya a partir de ahora vamos a trabajar con una corporación vinculada a la clase trabajadora, ¿sí? Que es verdad que existen los sindicatos, pero bueno, acá se crea una central sindical muy importante hasta el día de hoy, que es la CGT, eso en relación a los trabajadores, y ya tenemos las dos más importantes de los sectores dominantes. Después vamos a sumar más, pero ya tres básicas muy elementales que las tenemos que saber porque son muy importantes hasta el día de hoy, existen las tres. En relación a los sectores dominantes, ¿sí? Agrarios, ya sabemos cuál era, ¿sí? Que es la SRA, ¿sí? Y ahí ya tengo nucleado al sector terrateniente argentino, bueno, que también la rural existe hasta el día de hoy, ¿sí? Y por el otro lado, sí, cierto desarrollo de la Unión Industrial Argentina, la UIA, sí, que eso no me acuerdo si lo nombramos, parece que no. La Unión Industrial Argentina, bueno, va a ser lo que va a representar a esos capitalistas industriales, que ya visto el modelo económico que nosotros hablamos, vamos a ir viendo que va a ir ganando cada vez más peso, ¿no? Porque una cosa es en un modelo agroexportador, la UIA. La UIA se crea a fines del 1800, ¿sí? No importa, pero para que tenga una idea. La SRA también a fines del 1800. Las dos se crean juntas, claro, pero en un modelo agroexportador la UIA no es que no existía, porque dijimos que en Argentina existía industria, y eso era una particularidad de la Argentina, pero tiene un rol secundario la industria argentina. Entonces la UIA lo mismo, tiene un rol secundario. A partir de acá la UIA tiene un peso un poquito más importante, ¿sí? Pero fíjense, ya tenemos las dos corporaciones de los sectores dominantes, SRA UIA, y se nos suma la corporación muy importante del movimiento de los trabajadores de los sectores populares, que va a ser la CGT. La diapositiva número 4, bueno, ahí fíjense ya también los temas del arte, sí, obviamente no soy un especialista en esto, estaría bastante bueno que lo vean en arte, yo creo que algo ven, me parece. Bueno, fíjense cómo las temáticas de Bernie, el tema elegido, ¿no? Esto puede parecer una boludez, pero en realidad no lo es algo bastante importante, ¿no? En la diversidad de temas, ¿dónde apunta? Podría haber pintado cualquier cosa. Y apunta a una cuestión social, ¿sí? Bueno, ¿y qué elige? ¿Qué elige? ¿No? Elige, bueno, a trabajadores, ¿sí?
y un contexto negativo. Ya el título de la pintura y lo que veo en la pintura me está reflejando un panorama bastante difícil y precario de la clase trabajadora argentina. ¿Sí? Eh, Piensen que venimos de la crisis del 29-30, ¿no? Eh, Bien, qué buena pintura. Nada, me gustaría saber más de arte. Pero bueno, lo pueden consultar al que le interesa, está bastante interesante la pintura. Eh, sí, no lo sé, habría que indagar más, ¿no? Pero pensando un poco en la pintura, me llama la atención que siendo un artista argentino, eh, fíjense que no da la imagen de, bueno, esto después lo vamos a trabajar en el eje sociocultural. En el eje, bueno, voy a haber puesto ahí la pintura. Porque fíjense que el trabajador no da a trabajador europeo los rasgos que le está pintando. ¿Sí? Y eso tiene que ver con algo de lo que pasa en ese momento de la década del 30. No me está pintando a un trabajador, digo, la imagen, no me da a un físico o un aspecto con lo que uno tiene asociado a un europeo, ¿sí? Que era la clase obrera más numerosa en Buenos Aires de ese momento. Estoy hablando del 15, del 20, de 1900, ¿sí? Me está marcando como ya trabajadores, sí, más de la Argentina, ¿sí? Y eso obedece a lo que pasa en realidad. Sí, después lo vamos a ver en el eje sociocultural, ¿sí? Eh, Porque algún cambio va a haber en el movimiento obrero. Bien, hago la intro porque me quedan 4 minutos, ¿sí? Está claro que hay un deterioro de las condiciones económicas y sociales, ¿sí? Venimos de la crisis del 30. Si a eso le sumamos un inicio de un proceso de industrialización, que lo vimos en la diapositiva anterior, ¿sí? Si yo voy a tener más industrias, por ende más trabajadores, pero en un contexto socioeconómico, digamos, más complejo, ¿sí? En crisis, está claro que más trabajadores en un contexto negativo, lo que yo tengo como resultado es que aumenta la conflictividad social. Lo que se va a explicar en esta diapositiva, ¿sí? Es cómo aborda el Estado esa conflictividad social. Es decir, qué hace el Estado cuando ve el conflicto social. Ahí cierro con esto, no me voy a meter en la diapositiva. Diciendo que la forma de responder al conflicto social, ¿sí? Conflicto social primero, conflicto social es algo propio del capitalismo. Cuando digo conflicto social, en realidad lo que estoy diciendo, ¿sí? Es conflicto social, lo que estoy diciendo es, digo, capaz alguien piensa un chabón revoleando una botella contra, no sé, contra una pared, ¿sí? Que está bien, porque puede ser, digamos, pero no sería lo más importante. Eso es como el emergente, esa es la superficie, ¿sí? Eso es cómo se manifiesta, ¿sí? Se puede manifestar así o se puede manifestar de otra forma. Se puede manifestar con una marcha pacífica en el Congreso. Y también es conflicto social, ¿se entiende? No pasa el conflicto por si el tipo revolea o no revolea. No. Cuando estoy diciendo conflicto social, lo que estoy diciendo es que hay, no confundir la manifestación del conflicto con el conflicto. ¿Sí? El conflicto y manifestación. A veces la manifestación es conflictiva también, ¿se entiende? Porque está el conflicto social y la manifestación es conflictiva. Acá de lo que estoy hablando, en realidad la base del conflicto social, lo que estoy diciendo es esa tensión entre capitalistas y trabajadores, que ahí estaba el tema. ¿Sí? Es decir, cuánto de lo que genera la fábrica me tengo que llevar yo, que soy el trabajador, y cuánto te tenés que llevar vos. ¿Sí? Porque es verdad que eso no está escrito. ¿Sí? Alguno dirá, y no, más importante el capitalista, porque el tipo pone la guita, pone la máquina, ¿sí? Otra, no, más importante el trabajador, porque es el que se levanta todos los días, el que hace el producto realmente, el que lo hace es el trabajador, ¿sí? Otro dirá, bueno, un poquito más uno, otro, bueno, depende del momento, bueno, no importa, ¿sí? Bueno, pero eso lo que quiero decir es que, fíjense, como hay distintos puntos de vista es porque no está claro, porque si estuviera claro sería así, blanco. Ahora uno dice blanco, otro dice negro, otro dice... Entonces es tensionante porque vos tenés
distintas alternativas, no hay una, hay distintas alternativas, lo que hace es que sea como tensionante esa relación entre capitalistas y trabajadores hasta el día de hoy. Y algunos dicen, bueno, hasta que esté el capitalismo va a ser así, pues no hay algo que sea, no se va a poder determinar una relación estable, capaz que se estable un tiempo y después se vuelve otra vez a desestabilizar y después, digamos, es decir, capaz ahora es blanco y está claro que es blanco, pero en 4 años pasa a ser gris y después pasa a ser naranja. Es decir, lo que te hace que, entonces lo que estoy diciendo es que no hay una, porque si es blanco, gris y naranja, lo que hay es una cuestión como que, bueno, va para un lado, va para otro, se queda, va para un lado, va para otro, se queda, digamos, hay movimiento, hay tensión entre esos dos actores, entre capital y trabajo. Obviamente, ¿sí? Entonces a eso digo conflicto social, que después tiene la manifestación, ¿sí? Puede ser que en esa situación conflictiva los trabajadores por lo menos perciban que es injusto el contexto que están viviendo, es decir, que trabajan y no se les devuelve lo que ellos suponen que le corresponde por lo que trabajan. Y ahí está después el conflicto. ¿Cómo se llama? La manifestación, perdón. Ahí está la manifestación del conflicto. Pueden decir, bueno, hagamos una sentada pacífica en la Plaza de Mayo, y otro diga, ah, vamos a quemar todo porque yo soy laburo 10.000 horas y no puedo pagar ni el alquiler de mi casa. ¿Sí? Entonces yo estoy podrido de esto, de ir a laburar todos los días, 10 horas de mi vida, todos los días para otro tipo, y no puedo pagar el alquiler de mi casa. Voy a quemar todo. Voy a quemar todo lo que pueda quemar, lo voy a quemar. Bueno, ahí sí, y el otro día, nada, no, yo sí, soy el que va a laburar 10 horas y no puedo pagar el alquiler, pero no sé, vamos a hacer una sentada pacífica en la Plaza de Mayo. La manifestación en un caso es conflictiva y en otro no, ¿sí? Pero hay conflicto social. Digamos, la base es que los dos lo expresan de diferente manera, pero el conflicto está, ¿sí? Porque los dos perciben que es injusto lo que están viviendo. En realidad el otro punto, ¿sí? Y ya ahí corto, es que cómo responde el Estado ante ese conflicto, es decir, ante el doble conflicto, el de la base, esa relación entre capital y trabajo, y a la manifestación. ¿Sí? Cuando el Estado ve que hay una manifestación conflictiva, ¿qué hace? ¿Sí? Bueno, ahí cierro diciendo que lo más político también, ¿no? Porque ahí es la política, ahí tampoco hay un manual de cómo tiene que responder. Digamos, un Estado puede decir, ah, yo acá esto, ¿sabe qué? Los liquido a todos, ¿sí? No me importa nada, ¿sí? El que está quemando algo, lo cago a trompada, lo meto en cana y que se muera en la cárcel. Al que el Pacífico también, lo levanto de los pelos y lo llevo hasta la casa, o lo detengo, ¿sí? O me siento a hablar, ¿sí? Y a negociar a ver qué quieren, y negociamos y vemos qué puedo darle, qué no puedo darle. Hablo con los capitalistas, bueno, en realidad el Estado ahí lo que va a hacer es hablar también con los capitalistas, a ver qué onda, ¿sí? Bueno, como una negociación más política. Fíjense, pero ahí hay también diferentes respuestas, es cómo el Estado aborda eso, no hay un manual. Depende el gobierno y la visión política, depende de la ideología que tenga el gobierno, ahí está la clave. Depende de la ideología y depende digamos, lo que quiera hacer el Estado, la elección, a eso me refiero, digamos, elección, ¿sí? En el sentido que no hay algo escrito, bueno, tengo que hacer esto. No, vos podés decir yo tengo que hacer esto y el otro gobierno dice yo tengo que hacer esto otro. Y el otro gobierno me dice no, lo que hicieron ustedes dos está pésimo, lo que ustedes tienen que hacer es esto. Y actúa de diferente manera, es decir, no hay la forma de abordar el conflicto, la manifestación del conflicto social y el conflicto en sí difiere, es lo más político que hay. Es decir, ¿cómo encaramos la economía? Y yo qué sé, cada uno te va a decir, ahora, si uno pregunta, ¿y qué hacemos con la economía? Y uno te va a decir una cosa, otro te va a decir otra, te va a decir otra, porque ahí hay diferentes visiones, ¿sí? Cómo abordar la manifestación y cómo abordar el conflicto así, hay diferentes visiones, no hay una. Vamos a mencionar un poquito dos, pero bueno, después lo explicaremos en la otra diapositiva. Bueno, que tengan una buena jornada, ¿sí? Saludos.